también, pero de X sub y, ¿qué serían los datos no agrupados? Todos los valores que vos tengas sueltos. Que también hay N datos, ponerle datos sin agrupar, 15 flores. ¿Te acordás cuando 12, 13 flores, no sé cuánto eran? Entonces vos tenías todas las flores de una población y cada flor se le contaba la cantidad de pétalos que tenía. Y entonces vos tenías, y va a variar, acá te está diciendo, de 1 hasta n. Si tenés 12 o 13 flores, vas a contar, va a entrar en el cálculo, sumas la cantidad de pétalos de la flor 1, flor 2, flor 3, flor 4, flor 5, hasta la flor 13. Ese y varía de 1 hasta n. ¿Sí? Es como que vos, por eso yo siempre le enumeraba cada valorcito, lo ordenaba. Entonces, suma todos los valores significa esto. Que entren todos los valores en la cuenta, suma todo y dividí por n. Entonces, cuando yo los agrupo, en tabla de frecuencia, voy a multiplicar k veces, va a depender de la cantidad de clases que tenga tu tabla de frecuencia, k veces la frecuencia absoluta por el punto medio de clase dividido a n. Esto cuando trabajo con los datos de una población. Cuando tengo una muestra, gracias, Inciso. Cuando tengo una muestra, ¿sí? Y los datos están sin agrupar, están sueltos, no están en una tabla de frecuencias, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, son menos datos, n chica, en chica datos de una muestra, para calcular la media x raya, que ahora no es un parámetro, es un estimador, sumo todos los valores sin agrupar, están ahí en la lista sin agrupar, sumo todos los valores donde i varía de 1 hasta n, o sea, tienen que entrar todos los datos de la muestra, de los n datos. Sumo todos los valores, divido por n. Si ahora los datos de una muestra están agrupados en una tabla de frecuencia con k clases, sumo k veces, ¿sí? No n veces como acá, k veces, sumo el producto de la frecuencia absoluta por el punto medio de clase y divido por n. Eso hay que repasar en los ejercicios. ¿Sí? Yo solo hoy voy a mostrar la fórmula nomás y reinterpretar la fórmula. La media tiene varios, estos sí tienen que, fíjense, acá por ejemplo lo que vos me preguntabas, Sergio, ¿qué mierda era I? El subíndice I. I varía, por ejemplo, N es 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, I varía de 1 hasta 5. Si yo ordeno, le doy, este es el dato en la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Entonces sumo. X1 vale 48. X2 vale 49. X3 vale 50. X4 vale 51. X5, por eso I varía de 1 hasta 5. Sumo todos los datos, dividido por 5, la media muestral me da 50. Hagan una repasada fuerte, porque ustedes lo saben hacer de manera mecánica, pero si yo le doy la fórmula, ustedes se batatan. ¿Qué pedo? Fíjate acá, estás viendo la fórmula exhaustiva, Sergio, y acá y x1, x2, xn, que en este caso es 5. ¿Sí? Entran todos los datitos. Y esta es la forma resumida de la expresión matemática promedio. ¿Sí? Bueno, acá está lo mismo con los datos de la población. Acá lo único que cambia es esto, que es mu, media poblacional, y tamaño de la población. Acá en las diapositivas está todo exhaustivamente explicado. Y después aparecen los datos agrupados. Fíjense, la forma exhaustiva de expresar es sumen producto de la frecuencia de la clase 1 por el punto medio de la clase 1 más la frecuencia de la clase 2 por el punto medio de la clase 2 hasta la frecuencia de la clase K, la máxima, por el punto medio de la clase K dividida por n. De forma resumida se escribe así, o mejor dicho, así. Sume K veces el producto de FI por XI dividido n. Acá tienen todas las especificaciones. Eso pueden tenerlo a mano si quieren.
Bueno, y ahí están algunas pruebas de cómo se hacen los cálculos para el punto medio. El punto medio de clase está acá, fíjense que se lo calcula todito, el punto medio de clase. Y después, esta nueva columna que ustedes tienen que construir al lado de la tabla de frecuencia, en donde multiplican FI, frecuencia absoluta, por el punto medio de clase. Ah, no, está bien. Acá no sé qué poner. Todo 9 acá. Yo creo que yo ya había arreglado eso. Bueno, estos productos, los resultados los sumo y divido por la cantidad de datos 35. Tan estudios como este. Bien. Ahora, Profe, y ya que tendremos dos parciales, ¿se van a promediar la nota o hay que probar los dos que digamos, la de práctica y teoría? no, porque no se promedia, porque son dos partes iguales, son partes distintas. Una teoría que suma 4 puntos y una práctica que suma 6 puntos. Eso tenéis que leer también en la planificación. O sea, la estadística que ustedes están aprendiendo, en términos de proporciones, más importante la práctica. La práctica constituye un 60%. Entonces, vas a tener 3 ejercicios que valen 2 puntos. O sea, la nota máxima que vos podés obtener en la parte práctica va a ser de 6, y en la parte teórica la nota máxima que vos vas a poder obtener van a ser 4. Entonces, ponele que haga 8 ejercicios y 8, digamos, preguntas. Cada pregunta vale 0,5. Tenés muchas oportunidades, digamos, de llegar al 4. 4 más 6 da 10. Esa es la nota máxima que puedes obtener. No se promedia, la parte teórica y práctica son 2 partes constitutivas de la nota. Y la promoción es 8. La promoción es 7. Ah, bueno. ¿Sí? Lean lo que yo les pasé bien al principio, yo les expliqué eso. Las reglas de juego para que sepan que, por ejemplo, si ustedes les va muy bien en la teoría y se sacan 3 puntos de 4, no tienen, pero no llegaron porque la práctica les fue mal, solo tienen que recuperar la práctica y no la teoría juntos. O sea, la teoría ya queda aprobada. Y si, por ejemplo, ustedes no les va bien en la teoría, pero sí en la práctica, de 6 puntos sacaron 4 puntos, sí llegaron a obtener 4 puntos, o sea, hicieron 2 ejercicios bien, y uno o más o menos les suma 4, solo tienen que rendir la parte teórica, que la cual no llegaron al 3. Porque Ok, 3 más 4, 3 de teoría y 4 puntos de práctica suman 7. Eso es lo que ustedes tienen que alcanzar. Si tienen 5 o 4,50 y 2,50 en la teoría, no alcanza. ¿Sí? Porque tienen que tener 3 puntos sí o sí en la teoría. Tienen que, para promocionar, después pueden quedar regulares y después rinden examen oral para quedan regulares. ¿Ok? ¿Alguien quería preguntar algo? no, le iba a preguntar si la planificación es la que está en el aula, el cuadro de arriba que digamos. Esto sí es un documento. ¿Sería este el último parcial que vamos a tener? Es el primer parcial, todavía no tuvimos ni un parcial, que yo sepa. No, sí, por eso pronto, pero No sé, ¿alguien le dio parcial a ustedes y yo no me enteré? No, es el primer parcial. Si recién lo estamos dando bastante tarde, pero pasa que la unidad 1 y 2 son muy largas. Son unidades largas. ¿Sí? Este es el primer parcial, que dentro de una semana tienen su recuperatorio. Después damos todo lo que nos falta de probabilidad, cerrar probabilidad, estimación y muestreo, cerramos. Y ahí tomamos el segundo parcial con su recuperatorio. Y el que suman los 2, 7 o más de 7, promocionó la materia.
con, sí o sí, la entrega de las guías de trabajos prácticos, ¿sí? Que junto con la asistencia, ustedes aseguran que asistieron. Para los chicos que no pudieron asistir a Zoom, es más que importante que tengan presentado todas las guías de trabajos prácticos. La guía de trabajo práctico se aprueba con 7. O sea, tienen que tener un 70% de los ejercicios bien hechos. ¿Sí? ¿Está? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Bueno, las propiedades de la media aritmética es muy importante porque esto tiene que ver con la variancia. Esto va para Sergio, que tanto le complica la variancia. La variancia es la medida estadística más importante de la estadística. ¿Sí? Yo quiero saber cuán variables son mis datos. Y todos son importantes, pero la variabilidad es la más importante. ¿Sí? Entonces, las propiedades de la media, vamos a ver dos nomás. Principalmente que fíjense bien y hagan el cálculo en sus casas. Yo vi que algunos alumnos me mostraron que estaban estudiando y profundizando más de lo que yo les mostré, o que están en el apunte, las propiedades de la media. Una de las propiedades de la media es que yo en algún momento le dije que la media es el centro de gravedad de la serie de datos, se para en el centro y hace una suerte de equilibrio. Es deleta porque se ve afectado por los valores extremos. Entonces, si hay un valor muy grande, se va para allá para equilibrar. Si hay un valor muy chico, se va para allá para equilibrar. ¿Y qué pasa? Si yo, por ejemplo, calculo la media me da 50, con estos 5 datos, y a cada valor le resto la media, en este caso tengo, fíjense, estos dos valores que son menores a 50, entonces la diferencia o el desvío o el error es menos 2, es 40, fíjense que acá hace x, acá es x sub i menos x, en este caso es 2. 49 menos 50 menos 1, menos 2 menos 1, después 50 menos 50, 0. 51 menos 50, 1. 52 menos 50, 2. Entonces, suma esto, negativos, y estos positivos, y te da 0. Eso es una propiedad. La suma de las desviaciones entre cada valor observado, cada x sub i, y su media aritmética es igual a 0. ¿Por qué? Porque la media aritmética es el centro de gravedad de la serie de datos. Una pregunta de examen más. O sea, para entender estadística, quiero recalcar esto, no es suficiente participar de las clases y ver los videos. O sea, acá yo no le estoy dando toda la información. La información completa y complementaria está en los apuntes. O sea, casi es impensable venir a rendir un examen sin leer los apuntes. O sea, los apuntes no tienen 300 páginas. Tienen 10 páginas, 20 páginas, 30 páginas a lo sumo. ¿Sí? No hojas, páginas. Entonces, lean los apuntes. La estadística parece así todo fácil y divertida, pero tiene su teoría también. ¿No? Divertida para mí, dicen ustedes, seguro. Para mí es divertida. Bueno, entonces, dos de las propiedades más importantes es la suma de las desviaciones, o sea, cada valor menos su media es igual a 0. Eso está, acá está la prueba. Pueden probar con cualquier serie de datos sin agrupar. ¿Sí? Y a su vez que la media es sensible a los valores extremos, porque lo que les dije. ¿Sí? Aumenta, por ejemplo, este valor que era 50, aumenta a 100, la media se corre para 60. Era 50, imagínense, se corre 10 puntos para el otro lado. Es sensible a los valores extremos. Tengo que ir más rápido, si no, no vamos a llegar a todos. Después, la mediana es aquel valor que separa la serie de datos en dos partes iguales. Separa en el centro, no le importan los valores extremos, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer dos pasos. Primero, encontrar la posición en la cual se encuentra la mediana con este posicionador que es n más 1 sobre 2. Entonces, la posición se encuentra en la mediana, perdón, se encuentra en la posición 4. Cuando la serie de datos está sin agrupar, solo ordenados de menor a mayor, eso es, yo sí lo tengo que hacer, ordenar de mayor a menor los datos.
encuentro su valor cuando los datos están sin agrupar. Está en el centro de la serie de datos. Entonces, fíjense, la mediana está. Si los datos son impares, yo puedo hacer una lectura, el número de datos es impar, le puedo hacer una lectura directa del valor que tiene la mediana 17, que se encuentra en la posición 4. Acá dice, la mediana vale 17 y ocupa la posición 4. Profe, no estamos en el Power, están Sí, en Google. qué extraño. ¿Ahí volvió? ¿No? Sí, ahora Ok. Por eso, entonces, la mediana vale 17 porque todas las medidas descriptivas hacen alusión a alguna característica de la serie de datos. La mediana es aquel valor que se posiciona en el medio, en el centro de la serie de datos, ya sea agrupado o no agrupado. ¿Sí? Los datos están en una tabla de frecuencia como no. Siempre hay que estar el 50% de los datos, entonces el valor de la mediana que es mayor o igual al 50% de los datos y menor o igual al 50% de los datos restantes. Bueno, acá tengo que, ¿cómo encuentro la mediana? Me posiciono, tengo que tener la columna de las frecuencias acumuladas. Hago el posicionador n más 1 sobre 2, la posición 38. Me voy a la frecuencia acumulada y voy viendo en aquella clase en donde se me acumula el valor 48, la posición 48. Hasta la tercera clase se me acumuló hasta la posición 29. No, está en la cuarta clase, porque ahí está la posición 38, ¿sí? Hasta acá se me acumularon 49 datos. Entonces, bueno, hago una lectura directa, esto ya es una serie de datos agrupados. El valor de la mediana es 3. Esto es cuando la variable es una variable discreta. Cuando una variable cuantitativa continua, ahí sí tengo que utilizar esta fórmula de interpolación. Primero tengo que encontrar la posición de la mediana de la misma manera. En la columna de frecuencias acumuladas hago n más 1 sobre 2, me da la posición 18. Hasta la primera clase se acumulan 4, hasta la segunda clase se acumulan 11, hasta la tercera clase se acumulan 20 y ahí está la posición 18 incorporada. Entonces, bueno, ubico. Esta es la clase que contiene la mediana, la clase 3. Entonces me voy a la fórmula de interpolación. El límite inferior de la clase que contiene la mediana, 30. Hago n más 1 sobre 2, que me dio 18, menos el valor de la frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana, 11, dividido la frecuencia absoluta individual de la clase que contiene la mediana, 9, por la amplitud de clase, que en este caso es 10. Y eso me da, no sé, no está el cálculo ahí, la próxima lo hacemos. Pero tiene que ser, anótense bien esto, un valor entre 30 y 39,9, porque ustedes mismos dijeron que la clase que contiene la mediana es la clase 3, y la clase 3 tiene un intervalo que va de 30 a 39,99. Si no sucede eso, el cálculo de la mediana le da más grande o más chico, es porque aplicaron mal la fórmula, o ubicaron mal la posición de la mediana. Propiedades es totalmente insensible a los valores extremos, no le importa. Vos le metés cualquier cosa al principio o al final de la serie de datos y ella está en el medio. No se ve afectado tampoco por la dispersión. Bien, ahí viene la moda. ¿La moda qué es? Es aquel valor de la serie de datos que más se repite. Entonces, tenemos los datos sin agrupar, encuentro aquel valor que más se repite, en este caso es 6. 7 también se repite bastante, pero no se repite 4 veces. Este se repite 5 veces. 6. Por ejemplo, acá, si los dos se repiten 4 veces, ¿sí? 6 y 7, hago un promedio de 2. El modo va a ser 6,5. Y si no, puede aparecer también que tengo una serie de datos bimodal. ¿Sí? 3, después viene 4, 5, 4, 4 y 5, y aparece otra vez otro modo, otro pico de 6. Cuando los datos están agrupados, pero son datos de unas variables discretas, el modo simplemente lo leo así. Me voy a la columna de frecuencias absolutas individuales, veo la clase
aquella clase de mayor frecuencia, que es 20, y leo el valor del modo. El modo es 3. Directamente no tengo que hacer ningún cálculo. La frecuencia máxima es de 20 lotes y es para 3 piezas defectuosas, o sea, el modo es 3. Es aquel valor que más se repite. Después, cuando yo tengo los datos agrupados en una tabla de frecuencia y la variable es cuantitativa continua, tengo que utilizar esta fórmula de interpolación. Es muy parecida a la que ya vimos. Entonces, el modo, ¿cómo lo voy a encontrar? Me voy a aquella clase de mayor frecuencia, que en este caso es 23, miro su límite inferior, 65, lo pongo acá, y después calculo estas deltas, diferencias. Delta 1 es el valor de la frecuencia modal menos la frecuencia anterior. Siempre el delta es diferencia, por eso hago resto acá. 23 menos 12, 11. El delta 2 es la frecuencia de la clase modal 23 menos la frecuencia de la clase posterior 18. 23 menos 18, 5. Entonces, reemplazo 11 delta 1 en el numerador dividido la sumatoria de delta 1, 11, más delta 2, 5, por la amplitud. Tienen que prestar mucha atención porque acá ustedes les suelen poner negativo. Bueno, las medidas de posición central se pueden ordenar así. Modo, mediana y media. Entonces, el sesgo es hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha. Entonces, el sesgo es positivo. Porque la mediana es el valor de la medida de posición central más grande. ¿Sí? Porque así va aumentando el valor de la magnitud. O bien se puede posicionar, viene primero la media, luego la mediana, que está en el medio por lo general, y el modo. Entonces, este es un sesgo negativo hacia la izquierda, porque la mediana es el valor más chiquitito. Bueno, después vienen los cuartiles, como ya les dije, dividiendo la serie de datos en 4 partes iguales. Puedo calcular de manera, si los datos no están agrupados en una tabla de frecuencia, los ordeno de mayor a menor. El cuartil 1 hago n más 1 sobre 4, encuentro la posición 2,5, hago 1, 2, 2,5, está acá en la mitad entre 36 y 48, divido los dos, o sea, saco un promedio para obtener el valor del cuartil 1, o el cuartil 3, por ejemplo, hago 1 más, n más 1, divido 4, tengo que dividir siempre por 4, pero luego nuevamente multiplicar por 3, de la posición 7,5, entonces los ordeno de menor a mayor, y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio, el cuartil 3, el valor del cuartil 3 se posiciona en el punto 7,5, entonces saco un promedio entre estos dos valores. 86 más 87 dividido 2, el valor del cuartil 3 es 86,5. Si los datos están en una tabla de frecuencia y son cuantitativos continuos, tengo que hacer el mismo proceso que utilicé para la mediana. La mediana es el cuartil 2, ¿sí? Es sinónimo. Entonces, para el cuartil 1, divido la serie de datos en 4 partes iguales, hago n más 1 sobre 4, esta es la posición. El cuartil 1 se encuentra en la posición 9. Bueno, voy a la tabla de frecuencia, utilizo la columna de frecuencia acumulada. Nunca hablé tanto en mi vida, nunca hice un repaso tan extensivo, así que la primera vez, nunca sucedió. Entonces, el cuartil 1 se encuentra en la posición 9. Hasta la primera clase se acumulan 4 datos, hasta la segunda clase se acumulan 11 datos, entonces el 9 está acá, porque acá no entra el 9, acá entra el 9. Entonces, está el 9 acá, bueno, el cuartil 1 se encuentra, lo voy a calcular, y se encuentra en la clase 2. Entonces, reemplazo. Límite inferior de la clase que contiene el cuartil 1, 20. Hago todo este posicionador, me dio 9, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior, por eso acá dice I menos 1, anterior a la frecuencia acumulada. Fíjense, este subíndice I es 2, porque el cuartil se encuentra en la clase 2, entonces L2, cuartil 1, entonces F mayúscula, 2 menos 1, va a quedar frecuencia de la clase 1, ¿sí? ¿Cuál es? La frecuencia acumulada de la clase 1, 4. Meto 4 ahí.
sobre la frecuencia absoluta de la clase que contiene el cuartil 1, 7. Y ese valor me dará, no sé, algún valor entre 20 y 29,9. Se salió, profe, otra vez del pobre. Sí, es mi computadora que no le da la memoria. Se queda ahí dando vueltas. Ahí está. Ahí tiene que volver otra vez. Sí, Otra vez, chicos, recuerden, si ustedes dijeron que el cuartil 1 se encuentra en la clase 2, el valor que les da el resultado de esta fórmula de interpolación tiene que estar entre 20 y 29,9. Si no se cumple eso, está mal calculado. La mitad de la nota se pierde, porque es importante el proceso, pero también el resultado es necesario que esté bien, ¿sí? Bueno, para los deciles y los percentiles es lo mismo, ¿sí? Ahora sí, fíjense que acá yo dividía por 4 en los cuartiles, en los deciles divido por 10 y multiplico por el decil que yo estoy calculando. Pónganle el decil 4. 4, 4, 4 menos 1, 3, 4, y ahí los is, sub-i son los que indican la clase. ¿Sí? Y bueno, y hago todo lo mismo que con los percentiles, fíjense acá dividido en 100 partes iguales, y multiplico por i, por ejemplo, el percentil 8, acá le pongo 8, el percentil 8 me va a decir, el valor del percentil 8 nos indica que es mayor o igual al 8% de los datos más chicos, y menor o igual al 92% de los datos mayores. Y acá esto para recordar que la mediana es el percentil 50, el decil 5, el cuartil 2 y la mediana, ¿ok? Bueno, ahora ya estamos acercando cada vez más cerca del final. A ver cuánto tiempo tengo. No. Bueno, las medidas de dispersión indican el grado de variabilidad que tiene la serie de datos. Si todos los datos fueran iguales, la variabilidad sería 0. ¿Sí? Si quieren probar eso, lo pueden probar. Entonces vamos a tener medidas absolutas y medidas relativas. Nos quedan 10 minutitos, no vamos a terminar. Mi clase ya empezó. Entonces, la primera medida de dispersión es el rango, diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Luego viene la variancia, que es el promedio. Esto va para vos, Sergio, exclusivamente. El resto no escucha, solo para Sergio. La variancia es, fíjate, Sergio, lo que voy a decir. Es el promedio. ¿Promedio qué significa? Suma todo y dividir por el número de datos que sumaste. Es el promedio de los cuadrados de las desviaciones, ¿sí?, de cada observación menos su media, y por lo tanto mide, escucha bien esto, el grado de dispersión que tienen los datos, es el grado de dispersión promedio que tienen los datos, todos los n datos respecto de su media. ¿Sí? Esta es la medida más importante, y lean y relean la definición para que les quede bien claro. Entonces es bien sencilla para calcular, no es muy sencilla para calcular. Si lo tienen que hacer a mano, tienen que hacer lo siguiente: calcular la media de los n datos, y agarrar una columna, agarrar cada datito menos la media. Si me da negativo, como yo elevo al cuadrado la diferencia, se pierde el signo, negativo por negativo, positivo. Entonces esa diferencia del valor menos su media elevado al cuadrado, sumo todas esas diferencias, ¿sí?, al cuadrado. Por eso dice, es el promedio de los cuadrados de las desviaciones o diferencias de cada observación respecto a la media aritmética, por lo tanto mide el grado de dispersión que presentan los datos alrededor de la media. Esta medida de dispersión no se puede representar en la serie de datos ordenados, o sea, en la recta numérica. No se representa ni siquiera el rango. El rango es una amplitud, ¿sí? Es una diferencia. Acá lo mismo. Acá es una distancia, les va a dar un valor, pero es una distancia desde la media hasta ese valor, más o menos un desvío estándar. Ahora cuando yo le aplico la raíz,
a la variancia la puedo calcular para los datos sin agrupar y para los datos que están agrupados en una tabla de frecuencia, ¿sí? Fíjense que acá tengo que agregar una columna a la tabla de frecuencia y tengo que hacer este cálculo, sumar estos productos, el FI, la frecuencia absoluta, por el punto medio de clase elevado al cuadrado, ¿sí? Hago la sumatoria, le resto, hago todo esto primero, la sumatoria, ahí le resto el producto de n, tamaño de la muestra, por la media que tuve que haber calculado primero, elevada al cuadrado, dividido n menos 1. Así se calcula la variancia para los datos agrupados. Cuando tengo la variancia, directamente le aplico la raíz y obtengo el desvío estándar, que el desvío estándar es muy necesario para calcular porque está expresado, su resultado está expresado en las mismas unidades que tiene la variable bajo estudio. La variancia no, porque son desviaciones al cuadrado, entonces la unidad, pónganle metros, va a estar en metros cuadrados, no tiene nada que ver si yo estoy midiendo altura, por ejemplo, en metros. Pero entonces yo le calculo el desvío estándar haciendo la raíz de la variancia y yo voy a tener otra vez la unidad en metros. Y después aparece el coeficiente de variación, que yo hago lo siguiente, el desvío estándar que recién calculé dividido la media por 100, y eso me va a dar un coeficiente de variación o una medida de dispersión relativa, que nos expresa cuán grande es la desviación estándar respecto de la media aritmética, porque hago desvío estándar respecto de la media. Y al no tener unidades es independiente de la unidad de medida, porque se simplifican. El desvío estándar tiene sus unidades, pónganle en metros, y la media tiene sus unidades en metros, entonces eso se simplifica. Entonces esto es una medida de dispersión relativa, es el desvío estándar respecto o relativo a la media. ¿Y para qué nos sirve? Permite comparar la variabilidad de fenómenos diversos expresados por datos de naturaleza y dimensiones distintas. Las medidas de forma están las de asimetría, ¿sí? Con los sesgos, ¿sí? Sesgo positivo, sesgo negativo que habíamos visto hoy. O bien el sesgo se puede decir que es el grado de asimetría de la distribución de un conjunto de datos y puede medirse recién a partir de la desigualdad de los valores medios. ¿Qué significa eso? Hacer una diferencia entre la media y el modo. Cuando la media, el modo y la mediana son iguales, yo estoy en presencia de una distribución simétrica. Cuando tengo una simetría positiva es porque la media es mayor al modo, entonces esa diferencia media menos modo me da positivo. O cuando estoy en simetría negativa o asimetría negativa, acá, sí, está bien, simetría o sesgo. Entonces, cuando es negativa es porque la media es menor al modo. Primero viene la media, luego viene el modo. Acá primero vino el modo, después viene la media. Entonces, este es el sesgo, este es el cálculo del sesgo, o el índice absoluto de asimetría, hago media menos el modo. Si no tengo modo, puedo hacer aproximadamente calcular el índice de asimetría haciendo 3 veces la diferencia entre la media menos la mediana. El coeficiente de asimetría le saca las unidades porque, fíjense, yo voy a hacer esta diferencia, media menos el modo dividido el desvío estándar, y me va a quedar adimensional, se simplifican las unidades. Entonces, si el coeficiente de asimetría de Karl Pearson me da 0, la distribución es simétrica. Si me da menor a 0, la distribución es asimétrica hacia la izquierda, o sea, negativa, y si me da mayor a 0, es positiva. Después aparece la kurtosis, ¿sí? Me quedan 3 minutitos. Aparece la kurtosis o grado de apuntamiento que tiene la serie la distribución de los datos. Entonces, este cálculo lo habíamos hecho, es bastante poquito más complejo, pero simplemente cuando los datos están agrupados en una tabla de frecuencia, o no, ¿sí? Yo tengo que hacer cada punto medio menos su media, elevar a la cuarta, multiplicar por por la frecuencia absoluta, dividir por n mayúscula o n minúscula, y dividir el desvío estándar a la cuarta. Si ese resultado me da igual a 3, es que yo tengo una distribución mesocúrtica, que es esta. Si ese resultado me da mayor a 3, es que yo estoy en presencia de una distribución leptocúrtica, los datos están muy juntos, uno al lado del otro, cerca de la media, o sea, hay muy poca dispersión, entonces se amuchan acá.
y hay un gran modo acá en el centro, está bien apuntada, y si el valor me da menos de 3, es que la distribución es platicúrtica y los datos están bien dispersos y distribuidos a lo largo de la serie de datos. El rango es grande, la dispersión es alta, acá la dispersión es baja, acá la dispersión es media. Y ahí terminamos. Y no les mostré, aguanten un segundito, que voy a salir rapidito de acá. Les voy a mostrar algo. Se corta, no se preocupen, les voy a mandar les voy a habilitar un cuestionario para que ustedes practiquen y vean cómo va a ser más o menos el examen, ¿sí? A ver, uy, vamos a ver. Si les surgen algunas preguntas, pregunten a través del grupo, ¿sí? Porque todos seguro tienen más o menos, quieren saber las mismas respuestas a sus preguntas, todos preguntan lo mismo por lo general. Esto es aula virtual. Pensé que había dejado abierto. Está lentísimo el aula. Qué bacana. Lástima que dejé hasta lo último. ¿Están ahí todavía, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, están ansiosos para ver un examen seguro.